Por último, presentaremos el método de interpolación con polinomio de Newton en diferencias finitas. Ok. Este método dice que cuando la distancia h entre dos argumentos consecutivos cualesquiera es la misma a lo largo de la tabla, el polinomio de Newton en diferencias divididas puede expresarse de manera más sencilla. Para este propósito se introduce un nuevo parámetro, que es s, definido en x igual a x0 más s por h, con el cual se expresa el producto de una productoria de k menos 1 igual a 0 de x menos xy. X es el valor que se quiere interpolar, pero x1 igual a x0 más h, x2 es igual a x0 más 2 por h, x3 es igual a x0 más 3 por h, y así sucesivamente, con i igual a 1, 2 hasta n. Si consideramos el desarrollo general del polinomio de Newton, que es este, y llevamos a cabo lo anteriormente dicho, tenemos de que Pn, tenemos esta fórmula, en donde se incluyen la nueva variable s y h. Lo que es el polinomio de Newton de diferencias finitas, vamos a tener estos símbolos, que este es delta, que es operador lineal en diferencias hacia adelante, que son progresivas, y un delta inverso, que es un operador lineal en diferencias hacia atrás. Ahora dice, primera diferencia, delta de f de x. Esto es igual a f de x más h menos f de x. Dice ahora, la segunda diferencia, delta al cuadrado f de x. Entonces es delta por delta f de x igual delta cuadrada, que nos da f de x más 2h menos 2 f de x más h más f de x. Luego dice la tercera diferencia, delta cúbica f de x, que nos da f de x más 3h menos 3 f de x más 2h más 3 f de x más h menos f de x. Ahora tenemos una fórmula general que dice delta de i, f de x es igual a delta por delta de i menos 1 f de x. De manera análoga para el operador lineal de diferencias hacia atrás, que es el delta invertido. Aquí dice, primera diferencia, delta invertido, f de x, delta invertido, f de x igual a f de x menos h. La segunda diferencia, que nos da que es delta invertido al cuadrado f de x, es igual a f de x menos 2 f de x menos h más f de x menos 2h. Y en general es delta invertido a la i, f de x igual a delta invertido por delta invertido i menos 1 f de x. Ahora, aquí tenemos una tipo pirámide, se puede decir. Es muy parecida a la tabla de diferencias divididas. Sin embargo, aquí vamos a tener nuestra tabla de diferencias progresivas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Obteniendo nuestra delta a la y. Tenemos nuestros valores de x, de y. Vamos a ir obteniendo delta y, delta cuadrada y, delta cúbica y, y así continuamente hasta delta y. Y también tenemos nuestra tabla de diferencias regresivas, que como decíamos anteriormente, tenemos nuestra delta invertida y. Entonces obtenemos delta invertida y, delta invertida cuadrada y, delta invertida cúbica y así sucesivamente para obtener nuestros valores correspondientes de deltas y de y's. Aquí tenemos
un ejercicio resuelto en donde dice: la densidad del carbonato neutro de potasio en solución acuosa varía con la temperatura y la concentración de acuerdo con la tabla siguiente. Determine n igual a 2 y nos vienen varios incisos donde nos pide interpolar entre valores. Ahora, con esos datos anteriormente vistos, vamos a tener nuestra tabla de diferencias progresivas. Aquí tenemos x, f de x, delta y1, delta al cuadrado y1, y y delta cúbica y. Aquí tenemos nuestras respectivas fórmulas para el polinomio. Y aquí es como vamos a obtener k, que es igual a x menos x0 entre h. Aquí está nuestro inciso A, en donde la densidad es 50 grados centígrados, en donde tenemos que obtener una densidad a 50 grados centígrados y 28% de concentración. Entonces dice: se establecen los siguientes valores. Aquí podemos ver cómo realizamos nuestra tabla con las diferencias. Se obtuvo K, H va a ser igual al incremento, en este caso es 20, y así se obtiene nuestra F de X, que en este caso es 50, aproximada 1.252412. Esta es nuestra programación en donde asignamos valores, donde aquí se muestran las diferencias para realizar la tabla de diferencias progresivas. Aquí tenemos nuestros valores asignados, nuestra X, que es la que queremos obtener, cómo obtuvimos K, y nuestro valor aproximado al final, f de X. Aquí tenemos la fórmula de f de X. Aquí se sustituyeron los valores obtenidos anteriormente y nuestra f de X aproximada. También se puede hacer muy fácilmente en un programa de Excel. Es simplemente restar valores, obtener xkh. X es el valor que vas a interpolar, kh, k2, y obtienes tu f de X. Así es como termina nuestra presentación, en donde explicamos interpolación con polinomio de Lagrange, de Newton con diferencias divididas y de Newton con diferencias finitas. Esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias por ver este video.